Bienvenido a tu radio, la radio experimental. Quédate y descubre la radio experimental. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mi gente? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Y bienvenidos una vez más a esta locura llamada Radio Experimental. Soy Alejandro Nandegui y no tienen una idea del placer que tengo de estar una vez más con ustedes. Como siempre, nos acompañan nuestras fieles conductoras Úrsula Ibarra. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar ahí con ustedes, como cada semana. Y en los controles técnicos, edición, fondo, cambio de pistas y básicamente lo que no sé hablar, tenemos a Mariana Farfán. ¡Saluda, Mari! Eso es todo, Mariana. Este programa no sería lo mismo sin ti. Definitivamente, Mari. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la psiquiatría en la actualidad, donde tocaremos temas importantes como las diferencias entre la psicología y la psiquiatría, cómo ha afectado la pandemia en este sector y resolveremos muchas dudas como por ejemplo qué tan locos estamos y qué tan urgentemente necesitamos un psiquiatra o si por el contrario somos la viva imagen de la salud mental. Pero no se preocupen, para contestar esa pregunta y muchas más contamos con la participación de un especialista en el tema. Pero antes de eso, antes de revelar a nuestro invitado especial, una pequeña introducción de lo que es la psiquiatría y así fingir que sabemos algo del tema antes de empezar nuestra entrevista. No vayan a pensar que elegimos temas al azar solo porque sí, aunque así es, pero ustedes no lo saben. Muy bien, para resumir, la psiquiatría es la parte de la medicina que se ocupa del estudio, diagnóstico, tratamiento y la prevención de enfermedades mentales. Según la Organización Mundial de la salud mental es el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, y es el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. De acuerdo al psiquiatra Alberto Fernández Liria, que trabaja en el Hospital Príncipe de Asturias en Madrid, España, como director del área de gestión clínica en psiquiatría y salud mental, casi 1,000 millones de personas en el mundo viven con trastorno mental. Cada 40 segundos alguien muere por suicidio y ahora se reconoce que la depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre niños y adolescentes. Todo esto era cierto incluso antes del COVID-19. Ahora estamos viendo las consecuencias de la pandemia en el bienestar mental de las personas. Y esto solo es el comienzo. Las mujeres, los niños y las personas con problemas de salud mental corren el riesgo de sufrir graves problemas de salud a medio y largo plazo si no se toman las medidas correspondientes. Esto lo advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un mensaje para el Día Mundial de la Salud Mental. Bueno, después de esta pequeña introducción, es un placer presentar, ahora sí, a nuestro invitado especial y un gran amigo. Es un placer presentar a Cristian Daniel López Martínez, que es médico cirujano partero por parte del Instituto Politécnico Nacional y especialista psiquiatra por parte de la UNAM, con un diplomado en alta especialidad en psiquiatría legal y forense por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y trabajando actualmente en el Hospital General Torre Médica Tepepan de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y bueno, de antemano les pedimos una disculpa por la calidad del audio, ya que la entrevista será por vía telefónica. Ya saben. COVID. Pero nuestra técnica especialista Mari ya está en eso, ¿verdad que sí, Mari? ¿Sí? ¿Segura? Va. Ok, va. Pero bueno, Cris, antes de comenzar, nos gustaría conocer un poco más de ti. Cuéntanos, ¿por qué elegiste la psiquiatría? Yo creo que tiene que ver cuando empecé a estudiar psiquiatría, empecé a estudiar medicina, me daba cuenta que los pacientes en el hospital, los pacientes en la consulta externa, siempre tenían esta cuestión de recibir el tratamiento, pongamos la cirugía de la vesícula, el tratamiento para la diabetes, pero finalmente no acababan de mejorar. Había algo que les faltaba. Yo los veía operados, que todo salía a la perfección, el cirujano les hablaba de que todo salió bien, que no había nada más que tratar. Se daban de alta y el paciente recaía por una u otra razón. Entonces, pues me di cuenta que tenía que ver finalmente con algo más allá, con las emociones, con su comportamiento, con por qué el diabético, por ejemplo, no se tomaba su tratamiento. Finalmente, pues me convencí de que la salud mental repercute tanto en la salud física que evidentemente no acaban de mejorar los pacientes. Hay que ir un poquito más allá y finalmente yo tuve unas rotaciones en el pregrado, que es como estudiante de medicina en el hospital, en el Fray Bernardino Álvarez, el hospital psiquiátrico, y me convencí de eso. Finalmente es un hospital que solo ve psiquiatría
Y ahí es donde muchas veces, o no sé si lamentablemente o por circunstancias pues buenas también, llegan a este tipo de pacientes. Aquellos que no saben qué es lo que les está pasando, no saben hasta dónde tiene el alcance de la medicina finalmente. Entonces, pues esto me convence de esto que te decía, que la salud física tiene que ver con la salud mental. ¿Nos puedes explicar, Cris, cuál es la diferencia entre la psicología y la psiquiatría? Sí, claro que sí, Alejandro. Mira, esa pregunta es bien interesante, es incluso por la gente, por los pacientes, diferenciarlo, aun cuando ya estén en ambos tratamientos. Mira, quisiera empezar con decirte que son dos campos completamente diferentes de estudio. Empezando por la psicología, es una rama de las ciencias sociales. Evalúa la conducta desde la perspectiva del desarrollo humano en sociedad. Entonces, si tú te das cuenta, es totalmente distinto a la medicina. La medicina es, la psiquiatría es una rama de la medicina, es una ciencia que busca demostrar síndromes a través de la observación del comportamiento, pero de la exploración clínica como tal, bajo la técnica médico-científica. Son ramas muy diferentes, son ambas complementarias. Por ejemplo, en psicología hay múltiples ramas que hablan de psicología comunitaria, psicología humanitaria. Hay una rama bien importante para la salud mental, que es la psicología clínica, que es realmente la única rama que puede atender aspectos clínicos de las enfermedades mentales. La psiquiatría, en cambio, desde la perspectiva médica, integrar síndromes clínicos y tratarlos bajo conceptos farmacológicos, pero también psicoterapéuticos. Lo más importante aquí es decir esto, que en realidad son ramas complementarias, que la psicología tiene un enfoque distinto de estudio del comportamiento y la salud mental, pero que ambas pueden contribuir a una óptima salud en distintas personas y no están estrictamente peleadas. Por ejemplo, es muy común escuchar que se diga, aquel que va al psiquiatra es porque ya está más grave, está más mal, es porque necesita medicamentos. Se dice comúnmente, no sé si tú lo hayas escuchado, pero es algo común en realidad. Y no es así, ¿eh? Yo te diría, hay personas que desde sus primeros síntomas de depresión, desde el duelo por una pérdida de algún familiar, pueden acudir al psiquiatra y no necesariamente se le va a medicar por eso. El psiquiatra, bajo el criterio, te decía, médico-científico, pues decidirá cuál es la mejor opción. Finalmente, si requiere algún manejo farmacológico, finalmente ahí se inicia. En cambio, ese mismo paciente, ese mismo caso del que te estoy hablando, en donde sufre una pérdida de algún familiar, por ejemplo, puede acudir inicialmente también a psicología clínica, te repito, y a partir de ahí se puede instaurar un programa de manejo desde la perspectiva psicológica y en caso necesario, ese psicólogo, esa psicóloga podrá canalizarlo al psiquiatra en el punto que considere necesario. Te decía, no están peleadas, creo que se complementan, pero sí estudian este aspecto de la salud mental desde perspectivas muy diferentes. Desde su origen, te decía, desde la perspectiva social y la otra médico-científica. Ok, Cris. Oye, y entonces, dentro de esta parte que nos mencionas, ¿cuándo uno debería de ir o de acudir entonces a un psicólogo y cuándo debería de uno acudir a un psiquiatra? Mira, lo que se busca en la actualidad es realmente que esta perspectiva de la salud mental tenga alcance a la mayor cantidad de gente posible. Quiere decir que nadie debería tener un criterio específico para poder ir o para deber ir con el psicólogo o con el psiquiatra. La medicina moderna tiene medidas preventivas como prioridad en todos los planes de salud mundial. Quiere decir que se busca prevenir la enfermedad en vez de atenderla ya que está sucediendo. Entonces, de acuerdo a esto, en realidad todos podríamos ir a psicología o a psiquiatría en cualquier momento de nuestra vida bajo la circunstancia que nosotros consideremos que nos está afectando. Quiere decir que puede ser que alguien pierda su empleo y que finalmente lo lleve bien, se dedique, no lo sé, a hacer ejercicio, a ver series de televisión, que no tenga ningún síntoma específico. Pero en otro caso, esa misma persona que pierde su trabajo empiece con síntomas depresivos, ideas suicidas, por ejemplo, a ese grado. Ambos
podrían ir a psicología o a psiquiatría. Se busca que tengan esa medida de prevención, como con cualquier otra enfermedad. Por ejemplo, yo te diría, si tú padeces de algún, no lo sé, en este momento con dolor de garganta, por ejemplo, o dolor de estómago, la medida es que tú prevengas, que busques la atención antes de que se desencadene una serie de eventos que por ejemplo, podrían llevarte a una infección intestinal o una infección respiratoria. Ahora, creo que la pregunta la podríamos complementar con esta parte de los datos de alarma. ¿Cuáles son los datos de alarma para decir, definitivamente tengo que recibir atención? Hay datos muy evidentes y están basados sobre todo en la funcionalidad de las personas. Por ejemplo, ¿cómo saber comúnmente qué tan mal estoy? Tiene que ver con tu grado de funcionalidad. Tu funcionalidad en todas las esferas que te rodean. Quiere decir, si funcionas, por ejemplo, en lo laboral, si funcionas en lo familiar, si funcionas en lo académico. Estos sí pueden ser datos o indicadores que nos hablen de que una persona necesita como tal ya un tratamiento especializado. ¿Explico? Sin dejar atrás lo que ya explicaba de las medidas preventivas, de que la recomendación es que todos acudamos a tratar nuestra propia salud mental sin padecer enfermedad. Pero un dato grueso es por ejemplo, aquel que por esa tristeza de la que hablábamos ya no va a trabajar, aquel que por esa ansiedad de salir de su casa deja de ver a su familia, aquel que en diferentes casos, por ejemplo, que deja de ver al novio porque piensa que le puede hacer algún daño. Son cosas un poquito más específicas, pero me refiero a la funcionalidad sobre todo. Quiero aclarar ese punto. Cuando dejamos de realizar las cosas que regularmente hacíamos, que disfrutábamos, es un dato importante que nos habla de que debemos de recibir atención, buscar ayuda. Esta ayuda puede venir incluso, aunque no sea del especialista, inicialmente de las personas cercanas al paciente. Y finalmente, pues esto puede contribuir a que reciban la atención especializada que más pueda ayudar, que más les convenga. Excelente. Básicamente son indicadores, ¿no? Por decirlo de cierta manera, son semáforos. Así es, mira, yo diría que nos quedáramos con esta parte. ¿Cuándo tengo que ir al psiquiatra? Primero, cuando yo lo considere, cuando yo de una forma personal, individual, observe cambios en mi persona, en mis emociones, en mi comportamiento. Y si no es así, puedo tomar como punto de referencia, puedo seguir yendo a trabajar, si puedo seguir desempeñándome en lo académico, convivir con mi familia, este tipo de funcionalidades a las que me refiero. Si algo parecido a decir es, ¿qué tan bien me siento el día de hoy? O sea, ¿qué tan bien, qué tan a gusto estoy conmigo mismo? Así es, de hecho, en la definición que tú dabas en la introducción respecto a salud mental, se refiere a ese bienestar subjetivo con lo que hago y con cómo me siento conmigo mismo, con eso que yo hago. Entonces, si te das cuenta, pues la definición abarca esto precisamente que estamos tocando, esa sensación de bienestar completo conmigo mismo. Y te decía, si regresamos al punto en donde no tengo yo que ser medicado ya por sentarme en una consulta inicial con un psiquiatra, tendríamos que empezar a ver cuántas personas en realidad necesitan la atención psicológica o psiquiátrica. No necesariamente para ser medicados, internados, etcétera, pero que podrían prevenir incluso o tratar algo que probablemente ya esté afectando más de una esfera de las que estamos hablando. Claro, ¿no? Y esto podría darse también en familias en las que a lo mejor uno piensa que es mi hijo el que tiene el problema y en realidad es algo que yo le estoy provocando, ¿no? En ese aspecto, como qué síntomas o qué semáforos serían los que yo tendría que tomar en cuenta para decir necesito yo o necesita mi familia o mi hijo o esposo en específico algún tratamiento. Si yo veo que mi hijo ya no está yendo a la escuela, que mi hijo ya no se baña, se cambia de ropa todos los días, que se está saltando comidas, por ejemplo, que está, que yo llamo disfuncionando en alguno de los ámbitos de su vida, es un dato duro
para que yo empiece a sospechar de alguna alteración en su estado emocional, estado mental o en su comportamiento, literal, que lo que más se asocia a la disfunción, nuestro comportamiento. Finalmente, nuestros pensamientos y nuestras emociones es en donde repercuten en nuestro comportamiento, y ese comportamiento puede ser disfuncional o funcional. Entonces, en este ejemplo que tú me dabas, dentro del núcleo familiar, cómo darse cuenta que mi hijo tiene problemas, cómo darse cuenta que mi esposo está padeciendo una enfermedad mental, finalmente en eso puede desenvolverse con su familia, puede hablar con nosotros, socializa con nosotros, está yendo a trabajar y puede seguir haciéndolo. Mi hijo ¿por qué le va tan mal en la escuela? ¿Por qué está reprobando? ¿Por qué ya 3 o 4 años recursó, por ejemplo? Son datos de nuestra funcionalidad que nos pueden hablar de una enfermedad mental. Ahora, aquí quisiera mencionar algo importante que a veces pasa en el núcleo familiar, y es la falta de comunicación. La mejor forma en la que tú puedes saber, que alguien está padeciendo, sufriendo alguna alteración en estas esferas que decíamos, mental o emocional, es acercarse a hablar con él. Este acercamiento, ya específicamente hablando en el núcleo familiar, es lo más importante que puede haber. De hecho, ahora se promociona mucho con este combate a las drogas desde la perspectiva de la salud, que hables con tu hijo, habla con él, conoce sus rutinas, entérate de cuáles son las cosas que le gustan, cuáles son las cosas que le disgustan. Realmente, si en la crianza y en el núcleo familiar no se lleva a cabo este tipo de comunicación efectiva, puede ser más difícil detectar si mi hijo, si mi hija, si mi esposo, si mi pareja está padeciendo un trastorno mental. Pero por ejemplo, lo que acabas de decir ahorita, digamos una familia promedio en México no sabe cómo detectar esto. A lo mejor no se está poniendo la atención necesaria, o no se ve que a lo mejor hay otra situación allí. ¿Hay alguna escuela, hay algún taller para identificar esto? Mira, la comunicación efectiva, quiere decir que tiene que servir, digamos, esa comunicación, es algo que no tenemos presente, digamos, conscientemente tal vez no lo tenemos presente en el día a día, pero lo hacemos todo el tiempo. Esta comunicación efectiva es aquella que nos permite entender el mensaje que nos quieren transmitir. Ese mensaje todo el tiempo puede estar lleno, digamos, de contradicciones, lleno de carga de afectos, o sea, de emociones, puede ser incluso no verbal, pero este tipo de comunicación efectiva es, digamos, la forma instintiva en la que el ser humano, una persona, entiende a la otra con todos los aspectos del lenguaje verbal y no verbal que esto puede implicar. Ahora, en la familia, obviamente no somos, en la familia no tenemos de forma cotidiana un psiquiatra dentro de la familia, un psicólogo, etcétera, alguien que pueda explorar este tipo de síntomas. Por eso yo les decía, esta comunicación es la más importante en un ámbito familiar. Esta comunicación en donde se entiende, se transmite el mensaje y se permite escuchar a la otra persona. La comunicación implica eso, tanto como transmitir lo que yo quiero decir, como escuchar y tratar de entender, de empatizar eso que me quieren transmitir mis hijos, mi esposo, mi pareja, la abuelita de la casa, por ejemplo. En una sociedad como esta, tú hablabas, la mexicana, pues esta costumbre, esta conducta básica de comunicación. ¿Cuántas veces no han escuchado que la abuelita, el abuelito ya no opina en la mesa a la hora de la comida? Seguramente muchas familias todavía lo permiten o lo hacen, o comúnmente permiten que el abuelo tome decisiones, que la abuela tome decisiones, pero cada vez nos enfrentamos más a esto, en donde no hay una comunicación básica inicial entre los integrantes de una familia, en la relación incluso madre-hijo, padre-hijo, y esto obviamente favorece que sea más difícil encontrar estos indicadores que hablábamos. Hay gente, yo te diré, por ejemplo, mamás que literal no saben cómo va su hijo en la escuela, que ahora con esto de la pandemia se van enterando cómo se comporta su hijo en la escuela, qué tanto es su capacidad de aprendizaje, de poner atención, y finalmente es donde se prenden los focos de alarma. Es que mi hijo puede tener TDA, por ejemplo, que es trastorno por déficit de atención. Esta comunicación que puede ser
que la tengamos, finalmente hay que practicarla y hay que hacerla efectiva. Transmitir mi mensaje, pero también permitirme recibir el mensaje del otro. Algo importante que habías dicho antes, justamente en eso, o sea, digamos que estos indicadores, estas alertas, a lo mejor siempre existieron allí, pero ahorita son más visibles por lo de la pandemia, ¿no? Que es lo que acababas de decir con anterioridad. ¿Cómo crees que ha afectado esta pandemia en el área de la psiquiatría? Es una pregunta muy, muy importante. Qué bueno que la haces, Alex. Fíjate, por cuenta propia, la persona, todo ser humano, toda persona consciente, vivimos y nos sentimos cómodos con la certidumbre. Todo el tiempo buscamos organizar nuestros horarios, saber qué voy a comer hoy en la noche, tratar de controlar nuestra rutina para mejorar para estar tranquilos, para sentirnos seguros, para sentirnos bien. Es un instinto natural de todo ser humano. Ahora, ¿qué vino a hacer la pandemia con esta tranquilidad que yo te decía? Es la incertidumbre, el no saber cuándo esto va a acabar, cuánto tiempo voy a estar encerrado, qué tal y me muero, qué tal y pierdo a mi familiar, qué pasará si esto se complica, tendré el recurso económico para atender al resto de mi familia. Esta incertidumbre creo que es el punto en el que más ha afectado la salud mental y finalmente la psiquiatría, que es la rama que estudia esto, en todas las personas. Es la forma en la que nos vemos afectados. Esto obviamente incrementa el índice de enfermedad mental, porque te decíamos hace un ratito, la enfermedad mental generalmente es individualizada. Puede ser que a ti en tu persona 6 meses no te afecte en ninguno de los campos que habíamos hablado en tu persona, pero puede ser que a alguien que estuvo una semana encerrado le afecte al grado de desarrollar un trastorno mental, un trastorno psicótico. Así de individual es el desarrollo de las enfermedades. Entonces, de inicio sí te diría que en el campo de la salud mental incrementó considerablemente el desarrollo de enfermedades, por ejemplo, del espectro de la depresión y de la ansiedad, que de por sí ya son las más frecuentes. Eso por una parte. Y la otra es que aquellas personas que ya padecían algún trastorno del mental o del comportamiento se vieron descompensadas, se vieron agudizados sus síntomas, el aislamiento, esta sensación de incertidumbre de la que yo te hablaba, obviamente agudiza y descontrola enfermedades que probablemente ya hayan estado controladas. Ahora, la propia infección, el propio COVID, se viene cada vez demostrando más que tiene repercusiones en el estado mental. Quiere decir que aquella persona que padece la infección por coronavirus, por este COVID-19, tiene repercusiones a largo plazo en su estado mental. Algo que se llama deterioro cognitivo y otro grupo de síntomas. Entonces, obviamente ha impactado en la psiquiatría por todos lados. Yo te diría, uno, por la generación de nuevos trastornos mentales, nueva población con enfermedad mental. Otra, el descontrol de aquellos pacientes que ya padecen enfermedad mental. Y finalmente, las consecuencias de la propia infección con enfermedad mental secundaria. Qué importante esto que nos mencionas relacionado. Uno creería que es solamente como la emoción de perder el control, como dices, en sus rutinas, en su vida diaria, pero esto que nos mencionas respecto al COVID y los efectos que tiene sobre uno cuando uno lo adquiere, es muy interesante eso. Con esto, ¿tú crees que haya un antes y un después de esta pandemia con respecto al cuidado de la salud mental? Sí, definitivamente creo que estos cambios de los que yo hablaba son trascendentales. Ocurrirán como en otros eventos de nuestra historia a esa escala, a una escala mundial. Por ejemplo, una situación de guerra que afecta a muchísima población. Por ejemplo, la revolución industrial que cambió por completo la rutina de las personas, la forma en la que trabajaban, en la que vivían. Creo que este coronavirus ha venido a hacer esto con nuestra sociedad actual a nivel mundial. Todos hemos tenido que cambiar nuestra forma en la que nos desenvolvemos en sociedad, la forma en la que interactuamos incluso, al grado que este cambio en nuestro patrón de conducta diaria obviamente repercute en nuestro estado mental, pues a muchos niveles. Y creo yo
que esto será un parteaguas y habrá de un antes y un después, cómo nos aprendemos a desenvolver ahora, cómo lo hacíamos antes, y eso cómo va a cambiar finalmente nuestro estado de salud mental e incluso físico también. Claro, un poco más de importancia en ese punto, ¿no? Sí, casi siempre todo es físico y lo mental lo dejamos como de lado, ¿no? Así es. Muy bien. Pues bueno, pues no nos queda más que agradecerte por tu tiempo y pues también si nos puedes compartir algún número o un medio de contacto en el que la gente que nos está escuchando y está interesada en adquirir una cita contigo pueda hacerlo. Sí, claro que sí. Mira, les comparto mi número telefónico. Es el 55 78 12 49 27. 55 78 12 49 27. Se pueden comunicar conmigo a través de un mensaje, a través de llamada, y con todo gusto les damos la atención. Yo soy psiquiatra clínico y con todo gusto bienvenidos, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Cristian. Muy bien, mi gente, eso fue todo por el día de hoy. Recuerden que no están solos, pero sí tal vez un poco locos. Y no olviden visitarnos la próxima semana, suscribirse y compartir el canal. Compartir es gratis para ustedes, ya que nosotros ganamos $1,000 por suscriptor. Es mentira, básicamente pagamos por su amor. Muchas gracias, Alex, por acompañarnos una vez más. Y a ti, Mariana, por acompañarnos siempre y nunca dejarnos solos en esta triste existencia. Y por el manejo técnico. Dame esos 5, Mari. No tan fuerte. Bueno, perfecto. Y recuerden que todos estamos locos hasta que un especialista diga lo contrario. ¿Y por el manejo técnico? Dame esos 5. Y por el manejo técnico, dame esos 5. Y por el manejo técnico. Ay, el eco. A ver, apaga tu micrófono. Cabe mencionar que nunca lo apagué. A ver, dale otra vez, dile. Y por el manejo técnico. Dame esos 5. Que apagues el micrófono. Y por el manejo técnico. Dame esos 5. Perfecto. Y recuerden que todos... Y recuerden que todos estamos locos hasta que un especialista diga lo contrario. En mi defensa, solo voy a decir que no me lo volvió a repetir. No sé por qué. No me dijo que apagara otra vez el micrófono. O sea, ahí se quedó hablando y hablando nada más con mi audio y con el fondo de ella y no sé cómo salió. No, es que me di cuenta de que por más que yo te decía apágalo, no lo ibas a hacer y dije, ok, entonces desconecto la bocina. La solución es, si el Alex no me hace caso, pues lo bloqueo. Primero es Cristian Daniel López Martínez, que es médico cirujano partero por parte del Instituto Politécnico Nacional y es... espérame. ¿Quieres que te ayude con alguna parte de lo de arriba? ¿Con qué? En este punto, Úrsula trataba de decirme que me estaba trabando en todo. Y pues básicamente que buscar otra carrera, que porque la radio no era lo mío. ¿O sientes que está bien así? Yo creo que está bien, ¿no? No sé. Lo que pasa es de que... Y yo, con mis ilusiones de actor, pues no le entendía. No, o sea, de los párrafos de arriba. Ajá. Me refería yo. Ya. No, yo digo que así está bien. Pero Úrsula era persistente. Pero con esa vocecita angelical. No se crean, ¿eh? Ella también tuvo sus cosas, ¿eh? Y aquí uno tuvo que arreglarlas, ¿eh? Solo digo, esperen un momento. Nada más chéquense, ¿eh? Sin edición. Escuchando y está interesada en adquirir una cita contigo pueda hacerlo. Con edición. En adquirir una cita contigo pueda hacerlo. Que el apoyo técnico fue de Mariana. Pero cabe mencionar que ella se va a aventar el inicio institucional y el final institucional. Nada más que es la 1:30 de la mañana. Ya estamos acabando con los bloopers. Y todavía no lo manda. Pero tenemos fe. Guiño, guiño. La verdad es que Mari sí tuvo un problema mayor.
y nuestra manera de meterla en el equipo pues fue esta. Esperamos que no haya ningún problema, y si no, pues ya vamos a eliminar esta transmisión para siempre del mundo entero. Este primer programa está dedicado a mi padre, Antonio Romero Sánchez, quien es mi gran ejemplo a seguir. Gracias por escuchar. Y recuerda, esta es tu radio, la radio experimental.